Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tengo un vídeo súper jugoso, un vídeo que sé que muchos de ustedes han estado esperando. Vamos a hablar de un tema que causó revuelo hace un tiempo, un tema que involucra a dos personalidades muy conocidas, la guapísima Diletta Leotta y el irresistible Can Yaman. Sí, vamos a adentrarnos en la historia de su relación, los rumores, las especulaciones y, lo más importante, vamos a intentar desentrañar la verdad detrás de todo este culebrón. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos, porque tengo planeadas muchas sorpresas y chismes interesantes para las próximas semanas. No te lo querrás perder. Y si ya eres parte de esta familia, pues muchísimas gracias por tu apoyo constante. Significa muchísimo para mí. Bien, adentrémonos en el tema. Diletta Leotta y Can Yaman. Dos nombres que juntos provocaron un tsunami mediático. Recuerdo perfectamente la explosión de noticias, las fotos robadas, los rumores de compromiso, los titulares escandalosos. Era imposible escapar de la pareja. Pero, ¿qué había de verdad en todo eso? ¿Era amor verdadero una estrategia de marketing, o simplemente una ilusión creada por los medios? Para entender mejor la situación, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Diletta Leotta, una de las presentadoras deportivas más famosas de Italia, conocida por su belleza, su carisma y su profesionalismo. Can Yaman, el actor turco que conquistó corazones en todo el mundo con su encanto, su talento y su físico escultural. La combinación era explosiva desde el principio. Pero mucho más que una simple suma de talentos y belleza, era un choque de mundos, una colisión de culturas que prometía un espectáculo tanto dentro como fuera de la pantalla. Diletta, con su arraigo en la sociedad italiana, su imagen impecable y su consolidada carrera en el periodismo deportivo, representaba la elegancia y la profesionalidad. Can, por otro lado, encarnaba la pasión turca, el espíritu aventurero y una fama que se extendía por todo el globo, gracias a sus exitosas telenovelas. Sus personalidades a primera vista parecían complementarse a la perfección, como la sal y la pimienta, el yin y el yang. Pero como suele suceder en la vida, las apariencias engañan. Los primeros rumores sobre su relación comenzaron a circular a principios de 2021. Fotos de ambos juntos en Roma, cenas románticas, escapadas secretas. Todo apuntaba a que algo más que una simple amistad estaba floreciendo entre ellos. Las redes sociales se incendiaron, los fans enloquecieron y la prensa del corazón italiana no hablaba de otra cosa. La especulación era el pan de cada día, y cada nueva imagen, cada comentario en redes sociales, se analizaba con lupa en busca de la más mínima pista que confirmara o desmintiera el romance. Los paparazzi, convertidos en verdaderos detectives, seguían cada uno de sus pasos, capturando momentos íntimos que luego eran vendidos a las revistas y programas de televisión. La presión mediática era asfixiante y tanto Diletta como Can debían lidiar con ella mientras intentaban construir una relación en el ojo del huracán. La fama, en estos casos, se convierte en un arma de doble filo, que te eleva a la cima pero también te expone a la crítica y al escrutinio constante. Luego, llegó la confirmación. Diletta y Can aparecieron juntos en público, tomados de la mano, sonrientes y enamorados. La noticia dio la vuelta al mundo en cuestión de minutos. Parecía un cuento de hadas hecho realidad, la bella presentadora y el galán turco viviendo una historia de amor de ensueño. Los titulares se llenaron de corazones y promesas, y las redes sociales estallaron en felicitaciones y buenos deseos. La ilusión era palpable y muchos creyeron haber encontrado en ellos la pareja perfecta, un símbolo de amor y felicidad. El compromiso, anunciado poco después, intensificó aún más la euforia. Un anillo de diamantes espectacular sellaba su amor, y los planes de boda comenzaron a tomar forma. Se hablaba de una ceremonia íntima en Italia, seguida de una gran fiesta en Turquía, uniendo así sus culturas y celebrando su unión frente a sus seres queridos. Todo parecía marchar sobre ruedas y la felicidad reinaba en el ambiente. Pero como suele suceder en estos casos, la felicidad no duró mucho. A medida que pasaban los meses, comenzaron a surgir rumores de problemas en la relación. Se hablaba de diferencias culturales, de agendas incompatibles, de presiones mediáticas. Y finalmente llegó la noticia que nadie quería oír: Diletta Leotta y Can Yaman habían terminado. El castillo de naipes se derrumbó, y la ilusión se desvaneció como humo.
La ruptura fue un golpe duro para muchos fans que se habían ilusionado con la pareja. Pero, ¿qué pasó, realmente? ¿Por qué se rompió esa relación que parecía tan perfecta? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque la verdad, como suele suceder, es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. La versión oficial, la que se filtró a los medios, hablaba de incompatibilidad de agendas y diferencias irreconciliables. Pero como siempre, detrás de la fachada se escondía una realidad mucho más intrincada. En los meses posteriores a la ruptura, Diletta Leotta concedió varias entrevistas en las que habló sobre su relación con Can Yaman. Sus palabras, aunque cuidadosas y medidas, revelaron algunos detalles importantes que nos ayudan a entender mejor lo que realmente sucedió. Diletta, con su elegancia característica, intentó minimizar el impacto de la ruptura, evitando culpar directamente a Can y centrándose en los factores externos que habían contribuido al fracaso de la relación. Diletta admitió que la atención mediática constante fue un factor importante en la ruptura. La pareja era perseguida por los paparazzi a todas horas, sus vidas privadas eran expuestas en los medios y la presión era insoportable. Cada salida, cada gesto, cada palabra era analizada y juzgada por la prensa y el público, lo que generaba un estrés constante y dificultaba la convivencia. También habló de las diferencias culturales entre ella y Can, y de las dificultades para compaginar sus agendas profesionales. Sus compromisos laborales los obligaban a pasar largas temporadas separados, lo que dificultaba el mantenimiento de la relación y aumentaba la distancia entre ellos. Pero quizás lo más revelador de las declaraciones de Diletta fue su honestidad al admitir que la relación se movió demasiado rápido. Hablaron de matrimonio y de formar una familia muy pronto, algo que en retrospectiva, ella reconoce que fue un error. La presión de los medios y las expectativas del público hicieron que se apresuraran a tomar decisiones importantes, sin tener tiempo para conocerse realmente a fondo. Se dejaron llevar por la pasión del momento, sin analizar las consecuencias a largo plazo. Diletta también dejó entrever que la personalidad de Can Yaman era un tanto complicada. Describió al actor como un hombre apasionado, intenso y un poco impulsivo. Si bien admiraba su carisma y su energía, también reconoció que a veces era difícil lidiar con su temperamento. Can, con su espíritu libre y su personalidad arrolladora, a veces chocaba con la forma de ser más reservada y pragmática de Diletta. Las diferencias en sus caracteres, que al principio parecían complementarse, terminaron convirtiéndose en fuente de conflictos. Y aquí es donde llegamos al punto crucial. Creo que la relación entre Diletta Leotta y Can Yaman fue una combinación de varios factores: atracción física, presión mediática, expectativas del público y, quizás, una idealización del amor romántico. Ambos se vieron envueltos en un torbellino de emociones y expectativas que al final resultaron ser demasiado para ellos. La fama, la fortuna y la belleza no son garantía de felicidad, y a veces pueden convertirse en obstáculos para construir una relación sólida y duradera. La verdad, bajo mi punto de vista, es que Diletta y Can se enamoraron de la imagen que tenían el uno del otro, más que de la persona real que había debajo. Se dejaron llevar por la pasión y la intensidad del momento, sin darse el tiempo necesario para construir una relación sólida y duradera. Se vieron atrapados en un cuento de hadas que lamentablemente no tuvo un final feliz. También creo que la diferencia de culturas jugó un papel importante en la ruptura. Aunque ambos son personas muy exitosas y con mentalidad abierta, es innegable que existen diferencias en la forma de ver la vida, las relaciones y el futuro. Estas diferencias, aunque no sean insalvables, pueden generar tensiones y conflictos a largo plazo. La cultura italiana, con su tradición y su arraigo en la familia, contrasta con la cultura turca, más apasionada y visceral. En resumen, la historia de Diletta Leotta y Can Yaman es una historia de amor y desamor, de pasión y decepción, de fama y presión mediática. Es una historia que nos recuerda que el amor no siempre es como lo vemos en las películas y que a veces, las expectativas pueden ser muy diferentes a la realidad. Es una historia que nos enseña que la fama y la fortuna no lo son todo, y que la felicidad verdadera se encuentra en las cosas simples de la vida, como el amor, la amistad y la familia. Hoy, Diletta Leotta ha seguido adelante con su vida. Está felizmente comprometida con el futbolista Loris Karius y pronto dará la bienvenida a su primer hijo. Ha encontrado la estabilidad y la felicidad que buscaba, y se ha convertido en un ejemplo de mujer fuerte e independiente. Can Yaman, por su parte, sigue triunfando como actor y ha encontrado el amor en otra parte. Continúa cosechando éxitos en su carrera profesional, y se ha convertido en un icono de la cultura turca en todo el mundo.
Lo importante es que ambos han aprendido de la experiencia y han seguido adelante con sus vidas. La relación entre ellos fue un capítulo importante en sus vidas, pero no define quiénes son ni lo que serán en el futuro. Han demostrado ser personas resilientes y capaces de superar los obstáculos que la vida les ha puesto en el camino. Y bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta inmersión en la historia de Diletta Leotta y Can Yaman. Como ven, la verdad detrás de los titulares a veces es mucho más compleja y humana de lo que imaginamos. A veces las historias de amor que vemos en las revistas y en la televisión son solo una fachada, una ilusión creada por los medios y las expectativas del público. La realidad, sin embargo, es mucho más cruda y compleja. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Significa muchísimo para mí que dediquen parte de su tiempo a ver mis contenidos. Espero que hayan disfrutado del chisme y que hayan encontrado el vídeo interesante y entretenido. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan de la relación entre Diletta Leotta y Can Yaman? ¿Creen que realmente se enamoraron o que fue todo una estrategia mediática? ¿Les sorprendió la ruptura? ¿Creen que la presión mediática fue determinante en el fracaso de la relación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Quiero saber qué piensan ustedes sobre este tema, y me gustaría que compartieran sus opiniones conmigo. Y por último, pero no menos importante, si les gustó el vídeo, por favor denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Recuerden que subo vídeos todas las semanas con chismes, noticias y temas interesantes. Los espero en el próximo vídeo. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Y recuerden, la vida es un culebrón, pero lo importante es disfrutar del espectáculo. Besos.